Según fuentes policiales y de tránsito, solo en Caracas ocurren entre 5 y 7 accidentes diariamente. Eso daría un promedio de 350 incidentes por mes. Eso quiere decir que en lo que va de año, entre enero y julio, el promedio de accidentes se ubica en 2.450. Según las estadísticas otorgadas por el Observatorio de Seguridad Vial, los motorizados y acompañantes lideran el número de fallecidos en accidentes de tránsito. El total de personas que perdieron la vida en este lapso entre enero y julio se ubica en 47. De ese total, 39 eran hombres, 8 mujeres. De los hombres, 11 perdieron la vida por arrollamiento y el resto durante choques o colisiones. Lo particular es que las 8 mujeres que perdieron la vida iban de pasajera. Antes de desarrollar este interesante tema, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a interactuar con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales, utilizando la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los accidentes de tránsito son un problema de salud pública de gran magnitud. Venezuela ocupa un lugar destacado por su alta incidencia. Esta noche Lilian Romero, la fundadora y directora de Azotránsito, explicó cómo es el impacto social que se genera cuando existen sobrevivientes de algún siniestro vial. Cuando la mayoría de los motorizados en Venezuela compran su moto para salir a trabajar y ganarse la vida, ¿ok? Entonces, cuando esa persona tiene un siniestro vial, sea lo que sea, tanto quemaduras con el pavimento o fracturas o de repente algún tipo de lesión en el cuerpo, necesita una recuperación. Y esa recuperación impacta mucho en la economía de la familia. O sea, ya esa familia, esa esposa y esos hijos van a tener que hacer estrategia para poder mantener esos gastos. Porque todos sabemos que aquí, aunque la atención es gratuita, tú casi siempre tienes que llevar todo lo que necesita una persona para ser atendida de forma eficiente en un hospital. Entonces, muchos accidentes de tránsito nos va a impactar tanto en la economía del país como en la economía de la persona. Y eso siempre hay que tomar en cuenta el tipo de lesión que tenga, porque si esa persona queda con un tipo de discapacidad, va a tener que pedir incluso ayuda para fisioterapia y psicológica para volver a ser la misma persona y desenvolverse como antes. La industria de motocicletas en Venezuela vive un crecimiento exponencial. Según el testimonio de la experta en seguridad vial, nuestro país está llegando a los 3 millones de motos, una cifra que para ella es muy alarmante. Los jóvenes lo primero que quieren es comprarse una moto para salir a trabajar, ¿ok? Incluso no nada más para trabajar, para divertirse, para llevar al abuelito para el médico, para comprar la bombona, para comprar gas, todo, porque se ha convertido en un vehículo familiar, ¿ok? Entonces estamos viendo una proliferación de motos en la vía y se le está entregando licencias a personas que no saben conducir. La mayoría de los motorizados no saben qué flecha, no saben las señales de tránsito, no saben por qué no deben virar en U, ni siquiera el riesgo de conducir en exceso de velocidad. Incluso no tienen ni idea de la estabilidad de la moto. O sea, tú tienes que darle a esa persona educación y decirle, escúchame, tu estabilidad es limitada. Recuerda que tú eres parte de la carrocería de la moto. Cuando hay un siniestro vial, lo primero que vas a poner en el piso van a ser las extremidades, incluso las manos o las piernas. Por eso yo les digo a ellos, pónganse una ropa fuerte, blue jean, ropa que aguante el impacto a la hora de caer. La educación vial es fundamental para prevenir accidentes de tránsito y salvar vidas. En Venezuela, la seguridad vial es un tema crucial debido a las altas tasas de accidentes y la falta de cumplimiento de las normas. Ciertamente estamos entrando en unas estadísticas alarmantes. Estamos hablando de entre 4 a 5 motorizados que mueren diario en Venezuela. Jóvenes en plena edad productiva que salen a ganarse la vida. Yo le digo, si tú sales a ganarte la vida, no a perderla. Entonces, pero no entienden, por eso es que es importante la seguridad vial, la educación vial y entregarle una licencia a una persona que de verdad esté capacitada, porque te recuerdo que la licencia no es un derecho, es un privilegio. Compartir con otras personas un vehículo a motor de combustión, usted debería tener el privilegio y ganártelo por medio de una educación, por medio de un examen teórico y un examen práctico. Entonces vemos a veces motorizados, los cuales yo entrevisto en ciertas oportunidades, y le digo a ese motorizado, chico, pero tú no sabías que ahí no podías, que eso es flecha. Ah, yo no sabía que es flecha.
Tal es el caso del joven Wilfer Guerrero, quien lamentablemente sufrió un accidente mientras se desplazaba en una moto por el kilómetro 13 del Junquito el día 5 de enero del año 2023. Estaba en la casa de unos primos, en el kilómetro 14, y de regreso yo fui a pasar un carro en el kilómetro 13, llegando al 12, por donde está el cementerio. Es subiendo, ¿verdad? No, ya venía bajando hacia mi casa, yo iba en el kilómetro 9. Y bueno, fui a pasar al vehículo y el vehículo se me lanzó justamente en toda la curva llegando al kilómetro 12 y estaba un barranco hacia el cementerio. Y bueno, yo intenté esquivar el vehículo, pero me dio en toda la parrilla de la moto. Y lo que hizo fue voltearme la moto, no me caí, sino que me colió la moto. Yo recuerdo que esquivé el vehículo que iba hacia allá y de ahí se me borró la memoria totalmente. O sea, ¿ese sería el golpe que recibiste? Sí, me dio un golpe, no lleva casco, y me dio un golpe en la cabeza también. El joven Wilfer Guerrero aseguró que la persona que conducía el vehículo fue quien ocasionó el accidente en primera instancia. Me lanzó el carro porque no había neblina en ese momento. Y bueno, pasó lo sucedido, me cuentan mis familiares que me llevaron, o sea, en ese momento iba bajando un vehículo del 6CPC y me auxilió hacia el Hospital Pérez Carreño. Y de ahí, mi papá, que tiene un seguro, un buen seguro, me llevaron hacia la clínica de La Loira. A raíz de ese accidente, Wilfer quedó con varias lesiones, entre ellas una fractura en la rodilla, específicamente en la rótula. Fue intervenido quirúrgicamente en una clínica y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial público. Toda la rodilla, todos 6 tornillos. Y bueno, estando allí, o sea, yo todavía estaba inconsciente, me tenían en un coma inducido. Duré con el coma inducido 6 días. Pero me tenían en un coma inducido sin necesidad. Y bueno, con un conocido, un padrino de mi mamá, trabaja en el universitario. Y sí se pudo para que me trasladaran a ese hospital. Y bueno, me quitaron el sedante y volví a agarrar conciencia. Y que yo recuerdo, o sea, me desperté en el hospital, pues. El joven esta noche cuenta cómo fue todo el proceso de su recuperación luego de este trágico accidente. Aproximadamente 5 meses y medio. Wow. Sí, ¿No podías sí. caminar nada de eso? No podía. Duré 2 meses sin poder afincar la rodilla, la pierna, pues. Y ya después que o sea, durante las consultas, el doctor ya me había dicho que ya podía afincar la rodilla y todo eso. ¿Pero no fuiste a terapia ni nada de eso? Sí, en el mismo Hospital Pérez Carreño. Gracias a Dios no quedé con ninguna Anomalía. exactamente. O sea, estoy bien, pues, gracias a Dios. Gracias. La moto en la que se trasladaba Wilfer el día del accidente era propiedad de su papá, pero para ese momento el joven no contaba con la mayoría de edad. Sí, yo la usaba cuando él me la prestaba, algunos favores que me mandaban a hacer y eso. Eso fue porque fuimos a darle el feliz año a mis primos que no habíamos ido y yo estaba acompañada de otro primo con su novia, que él iba en su moto. Y yo estaba, gracias a Dios, solo en la moto. Luego de sufrir ese grave accidente, el afectado comentó que la moto presentó numerosos daños, tanto en los rines como superficialmente. Su padre, propietario del vehículo, logró repararla y posteriormente la vendió. De vez en cuando me siguen prestando la moto, pero ya con muchísima más precaución. ¿El casco? El casco, los guantes, todo eso, pues. O sea, ya todos los implementos. Exactamente. Veo la vida de una perspectiva diferente. O sea, ahorita estoy centrado ya en hacer mi vida, en no volver a inventar con una moto. Bueno, ahorita estoy centrado estudiando, trabajando y quiero tener una vida, pues quiero seguir viviendo.
El Observatorio de Seguridad Vial reveló en su informe más reciente que en junio se registraron 223 accidentes de tránsito en Venezuela, dejando un saldo de 75 fallecidos y 226 heridos. La ONG observó que la mayoría de los vehículos implicados eran motos y señaló que los conductores suelen exceder el límite de velocidad establecido por las normativas viales. Mi opinión es que ahorita no hay ley para los motorizados. La ley hacia ellos está muy liberal y le han permitido hacer muchas cosas que actualmente es súper riesgoso al momento de, no tanto del daño de ellos solos, sino que dañan a los demás, exactamente a terceras personas, pues. No hay ley, pues. Y cuando se las aplican, ellos lo toman de gracia. La familia de Wilfeld, especialmente sus padres, fueron los más afectados al enterarse de lo ocurrido y del estado en el que el joven quedó luego del accidente y la intervención quirúrgica a la que se vio obligado a someterse debido a la gravedad de sus heridas. Hablaron conmigo que fue un mal rato, totalmente un mal rato. Y que ya, o sea, ellos no quieren que vuelva a manejar moto. Y obviamente, yo respeto su decisión, pues. Y yo tampoco me voy a poner a inventar. Y yo actualmente prefiero comprarme un carro. Un accidente de tránsito puede generar consecuencias duraderas tanto para las víctimas como para las familias que han perdido a un ser querido. Los sobrevivientes a menudo lidian con una intensa carga emocional. Asimismo, el dolor que experimenta una familia tras la pérdida de un ser querido es profundo y desgarrador. En ambos casos, el impacto emocional se siente como una tormenta interminable que transforma radicalmente la percepción de la vida y la seguridad. La víctima no es nada más la persona que sufre la lesión o la persona que muere en un accidente de tránsito, es la familia. Porque estamos hablando de lesiones, pero cuando una familia pierde a 3 miembros de su familia en un accidente de tránsito, las consecuencias psicológicas son impactantes. O sea, la persona queda con esa herida de por vida. Y no existen instituciones ahorita que te ayuden a sobrellevar ese impacto. Simplemente se murieron y tú tienes que ir a tu casa a ver cómo calmar el dolor, porque no existe una institución que te diga cómo hacerlo, cómo mitigar ese dolor después de un siniestro vial o perdiste a alguien en un siniestro vial. Muchas personas poseen licencias sin haber realizado las pruebas correspondientes. Es fundamental que todo el proceso sea estrictamente legal, ya que al adquirir o manejar una moto se requiere poseer una licencia otorgada por el Estado, la cual se obtiene a través de un examen teórico y otro práctico. Esto es necesario para verificar que el individuo tenga las habilidades requeridas para conducir dicho vehículo. Aquí tenemos licencia de segunda, pero ciertamente se está entregando, o sea, a veces se hacen exámenes teóricos, a veces no, pero el motorizado, tomando en cuenta que él se expone completamente a la vialidad y que es el más vulnerable entre vehículos y motos, él es el más vulnerable porque no tiene un caparazón que lo cuide. El caparazón de la moto es el mismo conductor. Entonces, ese conductor debería tener conocimiento de lo que significa su vista periférica, de lo que significa cargar 3 personas y que pueda perder el equilibrio, que sepa cuáles son los factores que pueden involucrar en un siniestro vial por lo menos. Yo creo que todo motorizado debería saber cuál es el riesgo en las intersecciones, porque la mayoría de los siniestros viales son en intersecciones y ellos desconocen que las intersecciones es un área de conflicto donde se generan muchos siniestros viales, y aquí en Venezuela estamos viendo que hay un repunte de accidentes en motorizados en intersecciones. Y ellos, al no entender que es una zona de conflicto, se comen la luz o desobedecen las señales de tránsito y no frenan porque creen que no les va a pasar nada. Es esencial que la mayoría de los conductores tomen conciencia de los riesgos a los que se enfrentan a diario al salir en sus vehículos. Asimismo, es su responsabilidad conocer las leyes y señales de tránsito para prevenir tragedias que puedan acarrear consecuencias graves. El motorizado también tiene que saber su vista periférica, cuáles son sus ángulos, cómo es su visión, cuáles son las lesiones más comunes que se presentan a la hora de tener un siniestro vial. Cuando tú le enseñas todo esto a un motorizado y se lo pones sobre la mesa y le dices, mira, esta es la seguridad vial, ten cuidado que esto te puede pasar, yo te apuesto que esa persona le va a bajar 2 a su conducción imprudente. Pero si no lo conocen, no lo van a practicar. El conocimiento de las normas de tránsito y comportamientos adecuados ayuda a prevenir accidentes. Informar a todos los usuarios de las vías, incluyendo conductores, ciclistas y peatones, puede evitar tragedias y reducir la siniestrabilidad. Fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en la conducción es clave para salvar vidas y prevenir lesiones.
Educar es el primer paso hacia un entorno más seguro para todos. En el contexto internacional, de acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte por Carretera de los Estados Unidos, los motociclistas tienen un 28% más de probabilidades de morir en un accidente de tránsito que las personas que viajan en un carro. La imprudencia de quienes viajan en vehículos de otras cilindradas también genera graves consecuencias. El 7 de julio en el estado de La Guaira, Carlos Márquez perdió la vida luego de que un vehículo conducido por un hombre en estado de ebriedad impactara de frente contra la moto que viajaba Carlos como parrillero. Las víctimas esperaban que el semáforo cambiara para realizar el cruce correspondiente. El conductor del vehículo se dio a la fuga, pero rápidamente fue capturado por efectivos de la policía de La Guaira. Sus familiares y amigos aún esperan que se haga justicia por este caso. Dilevi Cáceres es otra víctima de este tipo de accidentes. Ella afortunadamente logró sobrevivir. El hecho sucedió el 8 de abril del año 2023, en horas de la noche, y hoy nos cuenta su historia. Iba de parrillera, íbamos 4 motorizados. Bueno, yo no soy motorizado, pero íbamos 4 motos. Entonces, en una esquina pasó una 4Runner a una velocidad terrible. El tipo de la camioneta nunca frenó y pues nos chocó y nos mandó a volar, pues. Yo caigo boca abajo. Cuando yo caí boca abajo, pues uno, o al menos en mi caso, uno siempre quiere como buscar solucionar o pararse o moverse o algo. Pero cuando yo hice así, el cuerpo no me daba. Y ahí entonces yo me empecé como medio a asustar. Y de paso me veo en el piso. Y me dicen, chica, ¿estás bien? ¿Respiras? ¿Cómo te llamas? ¿Tuviste un accidente? Y yo, ay, Dios mío. Y obviamente ahí me asusté. Pero la pierna derecha me temblaba extremadamente demasiado. La camioneta la impactó a ella y a su compañero. Dilevi cuenta que los hechos ocurrieron tan deprisa que apenas sintió el golpe del vehículo, perdió el conocimiento. Sí sentí el impacto de la camioneta, mas no sabía que era una camioneta lo que me había impactado, en lo absoluto. Golpe, pero no sabes de qué. Exactamente, sentí un fuerte impacto, pero no supe de qué era. Yo tenía casco, los dos, ambos teníamos casco, pero bueno, el impacto fue muy fuerte, entonces asumo que por la alta velocidad que el conductor venía, nos mandó a volar. Entonces el compañero con el que yo iba cayó hacia un lado lejos de mí y yo caí para otro lado. Yo le doy gracias a Dios, igual porque asumo que estaban algunos organismos de seguridad ciudadana debido a los planes que hacen de seguridad para los ciudadanos, y te voy a ser honesta, la ambulancia llegó rápido. De hecho, a mí me sacaron primero del hecho del accidente. Quizás por la gravedad de la pierna, no sé, pero bueno, yo era la más expuesta realmente. La joven presentó 4 fracturas, una en la clavícula derecha, otras en la tibia y el peroné de la pierna derecha y una última en el fémur de la pierna izquierda. La gravedad no fueron tanto las fracturas, sino que la pierna derecha sufrió, o sea, fue una fractura expuesta e infectada. ¿Por qué? Porque se infectó en el sitio del accidente. Adicional a eso, obviamente la pierna se abrió más o menos de la rodilla para abajo, de allí hasta el pie. Y la parte de atrás del tobillo también se abrió. Entonces fue una sola línea de la rodilla hacia abajo, y en la parte de abajo del tobillo, por no sé cómo se llaman, unos aros que están en la moto al lado del caucho. Me hicieron 2 operaciones. En la pierna derecha me colocaron 2 tutores, uno vertical y uno horizontal. ¿Para qué? Porque obviamente el pie queda separado de la pierna. Y si a mí me hubiesen dejado en el hospital, Dios me ampare, a mí me amputan la pierna derecha. La persona que manejaba la moto en la que se trasladaba Dilevi también sufrió las consecuencias de este repentino y aparatoso accidente. Él tuvo la misma pierna que yo, pero la fractura fue interna, no fue expuesta. La pierna derecha, 4 costillas y un pulmón fisurado.
Hoy día la víctima de este suceso continúa recibiendo terapias en su cuerpo. Considera que ha sido un proceso largo y lento. Todavía estoy en terapias. Es un proceso, ha sido un proceso lento, pero a mí los médicos me dijeron tienes que tener paciencia, te tienes que llenar de paciencia. Y bueno, usualmente a uno no es que tenga mucha paciencia, pero no toca de otra y yo me acuerdo de esos momentos tan difíciles que viví que realmente contarlos pareciera rápido, pero sí fue muy doloroso, muy trágico. Demoró muchos meses en cerrar la herida. Hasta esta fecha yo todavía no exhibo la pierna al sol. Esa parte de la herida no la exhibo al sol, tampoco tengo por qué exhibirla al sol. No tengo ningún interés en ir ni a playa ni a piscina. Los motorizados tienen básicamente menos protección que quienes manejan automóviles. Están expuestos a la posibilidad de salir despedidos de sus motos y golpear otros objetos que pudieran empeorar sus lesiones. Las lesiones de por vida y siempre quedan con algún tipo de discapacidad o con una lesión de por vida, que si ya no pueden aguantar frío, que si ya no caminan bien o la pierna le queda físicamente que no pueden mostrarla, entonces eso es un problema psicológico. Entonces nos enfocamos en la gente que se muere, pero a veces no nos enfocamos en los lesionados. Un accidente a 40 kilómetros por hora en una moto te puede generar una fractura. Esa fractura te va a llevar a utilizar un tutor. Y puedes esperar hasta un mes en un hospital a que te operen y te entreguen el tutor, porque un tutor en una clínica te puede costar hasta $3.000. Entonces, eso es prácticamente entre el tutor, la operación y la recuperación, un año perdido. La directora de Azotránsito, Lilian Romero, hace un llamado importante a la implementación de estrategias en pro de instruir sobre la importancia de la educación en la vialidad. Llamado como asociación es una intervención, educación en las escuelas, en el liceo, educación en los medios de comunicación, control del tránsito por medio de vigilantes, mejorar la estructura, porque hay vías oscuras, hay vías con hueco y eso también genera siniestros viales. Todo eso hacerse en el mismo momento para bajar la siniestrabilidad vial, porque no podemos permitir que más jóvenes estén muriendo en la carretera y que queden con lesiones de por vida. Eso es un acto de irresponsabilidad para nosotros que podemos hacer un cambio. En la próxima parte continuaremos conociendo el caso de Dilievi Cáceres. ¿Qué ocurrió con la persona que le ocasionó su accidente? ¿Cómo ha sido para ella todo este proceso? Dilievi Cáceres, afortunadamente, hoy nos puede contar cómo sobrevivió a ese trágico accidente en moto, el cual ocurrió hace más de un año. Como ocurre en la mayoría de los casos, la familia se centra en la recuperación de su ser querido, dejando a un lado la denuncia y el seguimiento a la persona responsable de lo ocurrido. Yo tenía un estado de gravedad de verdad fuerte. Mis padres se abocaron a salvarme la vida, a salvarme la pierna, y así sucesivamente, incluso hasta este año. A mí me quitan los tutores de la pierna derecha, los 7 clavos que yo tenía y los 2 tutores, el vertical y el horizontal, me los quitaron el último de febrero. Él al principio lo detuvieron. Él pagó para salir. Y a mí no me parece justo eso, porque es muy duro, muy complicado. En Venezuela existe mucha impunidad porque nosotros como conductores, que eso también forma parte de la seguridad vial, desconocemos cómo se levanta un siniestro vial. La mayoría de los siniestros vial que hemos visto en Azotránsito en el expediente han sido mal levantados, incluso son viciados. Es por esto que la persona que es víctima de un accidente tiene que estar muy pendiente del levantamiento en el momento preciso o buscar a una persona y llamar a un amigo para que esté pendiente del levantamiento. Hoy Lilian invita a que las personas tomen en cuenta las siguientes recomendaciones, que son de suma importancia para que exista un buen levantamiento del accidente. Primero, tomar fotos, que es muy importante, hacer grabaciones, tomar datos de los vehículos y tomar fotos a lo lejos. Esa foto panorámica es muy importante tomarla y estar muy pendiente de lo que el funcionario escribe
en el documento, ¿ok? La versión de los testigos también es muy importante, y cuando ellos se van solos, siempre hay uno que se va solo con el funcionario a un lado. Entonces usted dice, bueno, yo tengo derecho a estar presente de lo que se esté comentando porque yo estoy involucrada en el accidente. Y siempre recomiendo, si usted presume que esa persona iba bajo los efectos del alcohol, usted está en todo su derecho, según la ley de transporte terrestre, de exigir una prueba de alcoholemia. Se la hagan el mismo funcionario ahí o en el hospital donde vaya la persona. Hay que tomar en cuenta que las mediciones al momento del levantamiento del accidente son obligatorias y es deber del funcionario no pasar por alto ninguno de los elementos establecidos en la ley. Estos días hubo un accidente y iban a hacer las mediciones y el levantamiento del accidente con un lesionado sin las mediciones. Yo me le acerqué al funcionario y yo le dije, señor, disculpe, ¿y las mediciones? Tienes que hacerme las mediciones correctas, porque por medio de las mediciones, incluso tomar fotos al frenado. Si ese fue un frenado, el frenado es como la huella digital del accidente. Por eso yo recomiendo, tómele foto al frenado, porque puede ser frenado, puede ser aceleración, puede ser también un derrape, y todo eso lo vas a ver en el pavimento. Por eso es que es importante tomar foto en el pavimento. Y el funcionario me dijo, ¿usted a quién pertenece? Y le dije, yo pertenezco a Sotránsito, porque se dio cuenta, porque casi nadie se lo estaba exigiendo. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que se haga un buen levantamiento del siniestro vial para que se haga justicia. Va a ser muy difícil después viciarlo cuando ya esté en tribunales. Entre las graves lesiones que sufrió Dilievi está la pérdida de un pedazo del peroné de la pierna derecha, convirtiéndose en una fractura muy complicada. Los doctores me dijeron que pues me quedara así porque iba a ser más riesgoso todo, más que todo porque... ¿Se podía regenerar el hueso? ¿No te dijeron eso? Quizás sí, lo que pasa es que yo tuve pérdida de piel, además se infectó la piel. Claro. Entonces había que hacer todo para que no hubiera una osteomelitis, que es la infección del hueso. Entonces, como te digo, siempre estuve pendiente de eso y había que obviamente... Y la piel no daba para otra cirugía porque no tenían cómo suturar la piel nuevamente. Entonces, ¿por qué te he hecho este cuento? Porque eso responde a la pregunta del conductor. No dio en ningún momento chance, al menos para mis padres, y se los respeto, que se abocaran a ese tema. Toda su familia agradece que actualmente la salud de la joven ha ido mejorando, a pesar de lo difícil que ha sido todo el proceso de recuperación. Estoy viva primeramente gracias a Dios, como mi mamá dice, también gracias a los médicos que a través de José Gregorio Hernández, pues les dio esa luz para operar y pues que abordaran ambas piernas, ¿no? Entonces, no, ¿qué te puedo decir? No cenar al conductor porque él pagó para salir libre, evadiendo la responsabilidad completa y absolutamente, más cuando mi pierna estaba en riesgo y más cuando todavía pasa todo el año pasado y este año yo todavía tenía los clavos. Él obviamente no se hizo responsable del asunto. Los procesos de recuperación en este tipo de casos tienden a ser muy lentos debido a la gravedad de los daños. Las ganas de vivir y de querer superar esta etapa de su vida la llevan a poner todo de su parte para ir minimizando las consecuencias de este accidente. Me siento bien dentro de lo que cabe. Sí me es incómodo la prótesis que tengo en el fémur, en la pierna izquierda, pero tengo que ir conviviendo con ella. Adicionalmente hay un desgaste muscular, que ya me lo han dicho las terapeutas, a quienes les agradezco muchísimo. Es que me han atendido muchas terapeutas. Decir un nombre es complicado, pero sí me han atendido muchas terapeutas, les agradezco muchísimo. Entonces, sigo en terapia, porque hay, como te dije, hay desgaste muscular, o sea, tengo que ir recuperando poco a poco la musculatura de ambas piernas, y eso es progresivo, o sea, tengo que tener calma. Los accidentes de tránsito en general son experiencias traumáticas que afectan no solo la salud física, sino también la salud mental. Después de vivir este tipo de situaciones es normal que las personas que experimenten emociones negativas, ansiedad y tristeza. Muchísimas veces me deprimí, le decía a mi mamá, ¿yo para qué quedé viva si estoy así? O sea, no tiene sentido. De verdad lo dije, obviamente le pedí perdón a Dios. A mis padres también le pedí perdón, lógicamente. Pero mi mamá con su temple y su sabiduría, más que todo con su carácter, siempre me
me decía, te tienes que levantar, te tienes que levantar, te tienes que levantar. Sí pasé muchos momentos de depresión fuertes, incluso se me cayó muchísimo el cabello. En Venezuela está prohibido zigzaguear entre los vehículos. No se tiene un canal estipulado para que circulen los motorizados, lo que aumenta los riesgos de siniestros viales en las autopistas y avenidas del país. Ciertamente Venezuela tiene una ausencia ahorita de legalidad en cuanto a los motorizados. Necesitamos urgente un reglamento nuevo para los motorizados, incluso que regule las bicicletas eléctricas, que te dicen que no necesitas licencia, pero tienen motor. Y según la ley de transporte terrestre, todo vehículo que tenga motor, así sea pequeño, necesitas licencia de conducir y necesitas estar inscrito en el INTT. Esta joven sobreviviente hace un llamado a las autoridades y pide que se realicen planes de concienciación y aprendizaje para que este tipo de accidentes comiencen a disminuir. Debería de haber más puntos de control, deberían, pero también está en la ciudadanía, porque nada hacen los periodistas a través de los medios de comunicación explicando las medidas que se deben de tomar para que no ocurran accidentes de tránsito y la gente sigue siendo irresponsable, toma, quizás ingieran licor, quizás no ingieran licor, pero no saben que pueden quitarle la vida a alguien o pueden quitarle una parte de su cuerpo a una persona por un accidente de tránsito, y eso me parece súper irresponsable, por no decir otras palabras, porque estoy muy enojada por lo que ocurrió. Usar el casco de seguridad, ir a una velocidad adecuada y usar las luces de cambio son reglas básicas que se deben cumplir al conducir y que pueden salvar no solo nuestra vida como conductor, sino que podemos cuidar la vida de otra persona a quien seguramente espera una familia en casa. Desafortunadamente en Venezuela es realmente alarmante la cantidad de siniestros viales en donde las motos se ven involucradas. Aunque no existen cifras oficiales en cuanto a la cantidad de accidentes que ocurren en las vías del país, podemos conocer a través de los medios de comunicación que es un problema que va en incremento y que en la mayoría de los casos deja pérdidas humanas. Esta noche, para indagar sobre el tema y conocer cuáles son las consecuencias que en muchos casos dejan estos siniestros, le damos la bienvenida a nuestro espacio de contacto directo a la doctora Hilary Guevara. Ella es residente de Medicina Física y Rehabilitación. Bienvenido, doctora Hilary. ¿Cómo está? Gracias. Gracias por acompañarnos. Doctora, esta noche estamos tocando un tema bastante importante, interesante y delicado. Porque cada vez que escuchamos de un accidente de moto siempre hay personas lesionadas o lamentablemente hay fallecidos. Desde tu experiencia, ¿cuántas personas llegan al hospital por accidentes de motos? No tengo como tal un número porque, como tú ya has nombrado, no existe una estadística como tal específica, pero lo que sí te puedo decir es que normalmente en una emergencia, en una guardia de 24 horas, de todos los pacientes que se ingresan, de 2 a 4 pacientes están ingresados por accidente de motos. Difícil cifra, ¿no? Porque a usted le toca duro cuando está en ese tipo O sea, de el emergencia. 50% de dos Pudiéramos hablar que sí, que un 50%. de los pacientes ingresados vienen por accidentes, o sea, es una estadística bastante alta. ¿Y las heridas, doctora? Las heridas más comunes en este tipo de accidentes. Entre heridas encontramos heridas leves hasta las más graves. Podemos simplemente heridas por la fricción con el suelo cuando el motorizado cae. Podemos encontrar fracturas que son de las más frecuentes, traumatismo cráneoencefálico, y las más graves que podemos ver en esos casos son esos pacientes que pierden una extremidad, lo que llamaríamos una amputación. Ok, el tiempo de recuperación, o sea, más o menos, yo sé que estos son lesiones, las personas que quedan con vida son la mayoría lesiones graves. En caso de que le pongan un clavo tutor, creo que se llama, corrígeme usted si no estoy en lo cierto, ¿cuánto tiempo es la recuperación de estas personas? Sí, estos pacientes depende si son tratados con tutor, con clavo, simplemente con inmovilizaciones, va a depender de el tipo de fractura, cómo fue esa fractura, la edad del paciente también es muy importante porque esto va a depender del tiempo de consolidación de las fracturas
y del compromiso que tenga el paciente para la recuperación. Por lo general son recuperaciones que son lentas y progresivas y van a ser terapias de rehabilitación que se van a hacer en periodos o dependiendo de los objetivos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo nos planteamos disminuir dolor, tratar de recuperar movilidad, y a largo plazo es que ese paciente vuelva a reintegrarse a su vida laboral, a su vida diaria, a realizar sus actividades de la vida diaria. O sea, cuando usted habla de la edad, me imagino que la persona mientras más joven, más posibilidades tiene de recuperarse. Una recuperación más rápida. Un elemento que sí es preocupante y que yo he visto por ser testigo en hospitales públicos, por ejemplo, en una oportunidad estuve en el hospital de Guatire y en la sala de emergencia habían 8 camas, de las 8 camas 5 estaban ocupadas por personas que habían sufrido un accidente aparatoso en moto y tenían fracturas en los miembros inferiores. Ahora, una vez que esa persona o ese paciente tiene un proceso de espera para su intervención quirúrgica, ¿en qué momento actúan ustedes? Ya, una vez que él sale del proceso quirúrgico, ya ustedes entran para la terapia y la rehabilitación. No, estos pacientes se abordan desde inmediatamente que están siendo ingresados. Okay. Es decir, nosotros no trabajamos como tal el área de la fractura, porque por lo general es un área que va a estar inmovilizada, pero sí nos encargamos de trabajar el resto de las extremidades, el resto de su cuerpo, para evitar que este paciente se desacondicione. Es decir, que el momento que el paciente le den de alta, su recuperación sea más rápida, posterior al acto quirúrgico. Nos gustaría saber, Hilary, en todos tus años de experiencia o todo el tiempo que tienes de experiencia trabajando en esta área, ¿cuál ha sido el accidente que te ha causado más conmoción y que por la magnitud del accidente ha tardado más tiempo en la recuperación? Sí, por lo general son esos pacientes que han tenido accidentes donde pierden una extremidad. Por lo general son heridas que son contaminadas y muchas veces estas heridas tienden a infectarse. Entonces son procesos más largos, tanto para la rehabilitación como para la estadía del paciente en el centro hospitalario. Claro, me imagino que también comienzan a ingerir antibióticos porque se me dice que está infectada la herida. O sea, un proceso bastante largo y complicado. Exacto. ¿El tiempo más o menos de duración para curarse de esas heridas? No te puedo hablar de tiempo específico porque acá todo depende de cada persona. O sea, cada paciente es individual. Ajá, doctora, según su acercamiento con los pacientes que ha atendido a lo largo de su carrera profesional, quisiera saber, porque cuando usted habla con ellos y escucha sus testimonios, ¿cuáles son esos eventos de accidentes que ellos han sido víctimas y que le han dicho, bueno, mira, yo fui víctima más que todo por meterme entre los vehículos o fue arrollamiento? O sea, ¿qué le dicen? Sí, de hecho, uno de los que más me ha llamado la atención es que hay un incumplimiento en cuanto a las luces, a los semáforos, tanto por el conductor que va en la moto como el conductor que va en los vehículos automotores. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y además, bueno, ellos como que buscan de excusarse. Doctora, nosotros tenemos una sección aquí donde leemos mensajes que nos llegan directamente de la audiencia. Y quiero leerle uno para que lo oriente. Este dice, mi hija hace un año sobrevivió a un accidente en moto a la altura del Jardín Botánico en la ciudad de Caracas. Lamentablemente se le partió el fémur, la tibia y el peroné de la pierna izquierda. Apenas está comenzando a caminar, pero nos dicen que es un proceso lento. Quisiera saber si en este tipo de casos ella tendrá que hacer terapias de por vida. Mira, estos son eventos traumáticos y emocionalmente desafiantes, ¿ok? Sí son periodos de rehabilitación prolongados, pero esto se hace de manera multidisciplinaria, es decir, aquí en este equipo trabaja tanto el médico rehabilitador, trabaja terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y la parte psicológica. Y esto ayuda a que el periodo sea un poco más corto y sea más llevadero. Pero no podemos decirle a nadie un tiempo específico. No es un tiempo específico, todo va a depender de cada paciente. Doctora, para ir finalizando, nos gustaría que envíe un mensaje de concienciación a todas esas personas que nos están viendo desde sus hogares. Porque lamentablemente, algunas personas solo tienen como medio de transporte una moto. Entonces, para que no se sumen a esa lista negra de los accidentes viales, ¿cuál sería ese mensaje que le damos a las personas que nos están viendo desde casa? Sí, como bien sabemos que muchas veces ese es su único método de transporte, yo les recomiendo que usen su casco, respeten todo lo que es la parte de las leyes de tránsito y por favor no ser más de 2 personas en las motos. Esto también lleva a muchos accidentes. Que yo creo que eso es como que la norma más violada por los motorizados en el país, doctor. Agradecido de verdad por todos sus aportes que son brillantes. Pero nosotros, antes de despedirnos, queremos hacer una mención especial a uno de nuestros compañeros de esta planta televisiva que lamentablemente se sumó a las estadísticas de accidentes de motos donde lamentablemente perdió la vida. Él es José Miguel Rodríguez y fue supervisor de audio. Desde nuestro programa le enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos por esta lamentable pérdida que enluta a todos.
De esta manera, ahora sí finalizamos el programa por esta noche. No podemos despedirnos sin antes agradecerles por acompañarnos cada martes. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc. También tenemos a su disposición nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com, para que nos hagan llegar sus casos y así poder compartirlos con nuestros televidentes. Mi cuenta en Instagram es @soydavidramírez. Para interactuar conmigo, les comparto mi cuenta de Instagram, @OmarRostrosDLC. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.